¿Cómo están, hermano? Nuevamente aquí su hermano Miguel Ramírez. Esta vez vamos a hablar de una fiesta que se acerca y que se llama, para nosotros es Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Eh, esta fiesta es una fiesta muy importante para Israel, una de las tres más importantes para el pueblo de Israel, en el cual, bueno, se llama conocida como la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y también el día se celebra el día que se entrega a Moisés la Torah, la ley. Todo esto es bien importante. El Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender por qué esta fiesta era así, se llevaba a cabo antes con, por ejemplo, las primicias. ¿Qué es la cosecha? Las primicias. Bueno, nosotros podemos conocerla más a fondo como la fiesta del diezmo. Del diezmo. Es el diezmo, es la primicia de lo que se cosecha, de lo que se tiene para Dios. Por ejemplo, los agricultores agarraban el grano y lo mejor del grano, lo mejor, no lo más peor, porque muchas veces nosotros ahora en la iglesia damos lo que no queremos. Sí, ofrendamos a veces las moneditas, ofrendamos otras cositas que dices, bueno, para que no traer cambio. No, en ese tiempo lo mejor era para Dios, lo mejor. El mejor grano, se agarraba el 10% de ese grano, de esa cosecha, y se le llevaba al templo. En los animales, lo mejor de los animales, el 10% de los animales entregado al templo. Porque el 10% era para la tribu de Leví. Ya en el cristianismo ya no existe ese 10. Ahora hay una ofrenda, pero para el bien de la iglesia, eso después lo vamos a ir hablando poco a poco. ¿Por qué ese diezmo no, en el Antiguo Testamento existía de esa manera? Bueno, les voy a comentar. Ese diezmo se daba una vez al año. La cosecha en un año, el 10% se llevaba a Israel, perdón, al templo, y se les entregaba a los sacerdotes levitas, únicamente levitas. ¿Qué se tendría que hacer hoy día para entregarle el diezmo a una persona? Primero, tiene que ser circuncidado. Segundo, tiene que ser de la descendencia de Leví. Tercero, tiene que ser cada año. Cuarto, son granos. Quinto, ese 10% que se entrega en granos o en animales es compartido también con el forastero, con las viudas, con los huérfanos, o sea, con pobres también. Es compartido. No es nada más para el sacerdote. El sacerdote era como un administrador también. Ahora, se le entregaba al sacerdote porque el sacerdote levita no tenía tierra. El sacerdote levita, el Goahen, el Kohanim, era más que nada el que trabajaba para Dios, únicamente. Había diferentes tipos de Kohanim, no sea sacerdotes, en Jerusalén. Pero, cada uno se encargaba de unas tareas, pero ellos no trabajaban, recibían precisamente el diezmo. Como les decía, lo mejor. Entonces, a las 7 semanas se hace la entrega, se vive la entrega de la Torah y al otro día se empiezan las ofrendas. O sea, en este caso, el diezmo. El, la fiesta se llama Shavuot. Y yo quería ponerles algo más concreto en pizarrón, pero bueno, no es tanto para ahorita así como para que no se pudieran entender. Es muy sencillo. Entonces, el diezmo se pierde cuando se pierde el sacerdocio levita. 600 años antes de la venida de Cristo, aproximadamente, cuando es la diáspora y el exilio, cuando se son llevados a Babilonia, ahí se pierde el sacerdocio
por completo, se pierde, se acaba lo que es el sacerdote. Pero antes de eso, el sacerdote levita es quitado para los bienes e intereses personales de los reyes de Israel. Entonces, ellos pusieron a sus sacerdotes, entonces por eso Dios después se los abandona al pueblo de Israel. Y les digo, se pierde el sacerdocio, entonces ya no se le daba después diezmo como sacerdocio levita. Y después con Cristo ahí se rompe un parteaguas y entonces Cristo renueva el sacerdocio, renueva. Por lo tanto, Pentecostés es la fiesta del Shavuot, se llama Shavuot. Esa fiesta de Shavuot es entrega, las semanas que estuvo Moisés arriba en el monte Sinaí, se festeja eso, por eso son previos de las 7 semanas y entonces festeja la entrega de la Torah, de la ley prácticamente. Y después les decía, después ya cuando empieza a bajar el pueblo de Israel y camina, Dios le da la orden de las primicias. Entonces todo es únicamente al sacerdote levita, no a algún pastor. Eso no puede ser. Porque un pastor no es circuncidado primero, el pastor no hace lo que es el Shabbat, no hace el Shabbatú, no hace muchas cosas que tendría que hacer para poder recibir un diezmo. Luego nos dicen en la iglesia católica sí se da el diezmo. No, nosotros damos una ofrenda, porque nosotros no nos exigen el 10% de lo que ganamos. Eso no nos lo exige. Pero vamos a ver ahora para el cristiano cómo cambian las cosas. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 nos dice nos da una información muy importante. Para nosotros eso no es en sí importante, porque nosotros, como les digo, no celebramos la Torah, no celebramos no damos el diezmo, no llevamos la primicia todavía. Vamos a ver quién es el que da la primicia, lo mejor de lo mejor, y cómo es que esa ley cambia. Vamos a leer ahora lo que nos va a revelar las escrituras. Dice en Hechos 2, que es el libro de lo que sucede con la iglesia. Entonces dice así, miren, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente sobrevino del cielo un ruido como un viento que interrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecen unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse. Habitaban perdón, ya está ahí, ¿verdad? Porque viene lo de que habitaban los judíos y después que habla Pedro. Bueno, en ese momento la iglesia está temerosa, está escondiéndose porque los están buscando para matarlos, para eliminar a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, les dice que Él les conviene que me vaya. Mi Padre le va a mandar el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu de la verdad, la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Llega el Espíritu Santo y nos va a mostrar ya no la ley de Moisés, o sea, estaba yo poniendo aquí los 10 mandamientos, la entrega de la Torah, se quita la ley, entonces ya no nos vamos a estar sujetando a la ley,
nosotros los cristianos estamos bajo la gracia y Pablo lo dice. Ya estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Viene cambiando a la ley del amor. Vemos también las lenguas de fuego. En este caso, se pone aquí las lenguas de fuego, que es como la flama que conocemos nosotros. Eso se llama lengua de fuego, a lo que nosotros conocemos como la flama de una vela. Esa es la lengua de fuego. No es que necesariamente sea una lengua como de la boca, no, pero eso se conoce así. Entonces, esa promesa que nos da el Padre viene a cambiar todo. Ya la iglesia se sostiene bajo el Espíritu Santo. Pero como es la primicia, fíjense nada más, Cristo en ese momento al Espíritu, al Padre le ofrece la iglesia. Está diezmando a la iglesia, está ofreciendo la primicia, lo mejor, que es, él en la cruz entrega su cuerpo real. Aquí le está entregando al Padre el cuerpo místico, que es la esposa, es la iglesia. Le está ofreciendo la iglesia. Por eso, lo primero que vamos a hacer a partir de entonces, y eso lo va a decir Pedro, fíjense nada más, voy a continuar esta lectura, porque es bien importante cómo es que la iglesia en su ofrenda va a ser manejada guiada por el Espíritu, sustentada por el Espíritu, que es la guía del Espíritu, la verdad para la iglesia, como dicen en 1 Timoteo 2.15, no, 2 Timoteo 2.15, en la iglesia es el fundamento de la verdad, porque es donde está el Espíritu Santo. Eso que también es bien importante. Aquí está el fundamento de la verdad, es el Espíritu Santo que llega en Pentecostés a la iglesia, pero a la iglesia que Cristo fundó, no cualquier iglesia. Aquí precisamente está María en esta iglesia. Dice, vamos a seguir dándole lectura. Dice, habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos, venidos de todas las naciones que había bajo el cielo. Fíjense, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido se reunió la multitud y quedó perpleja porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo, ¿que no son galileos estos que están hablando? Galilea no era una ciudad como muy famosa por ser una ciudad intelectuales o alguna, era, ¿no? Se puede decir que decían, no es Galileo, no, la resoca, ¿no? Pero bueno, por eso les decía como dicen, que no son galileos estos que están hablando. Dice, ¿cómo es pues que nosotros les oímos a cada uno nuestra propia lengua materna? Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigilia, de Panfilia y de Egipto, y de la parte de Libia próxima a Cirene, forasteros romanos, así como judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las grandezas del Señor. Estaban todos asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué puede ser esto? Otros, en cambio, decían, burlándose, están borrachos. Bueno, eran las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana. En las 9 de la mañana no puede ver que se tomaba, no hay un precedente de tomar tan temprano. Entonces, bueno, voy a seguir. Aquí lo que pasa es que el Espíritu Santo, hasta cierto modo, se ve que yo creo que estaban borrachos porque realmente se ve que están recibiendo el don de la lengua. Y ellos no podían entender. De hecho, por primera vez se ve una acción del Espíritu Santo en el hombre directamente, que es el hombre en iglesia.
para que me entiendan. No, antes no era así. Dice, entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz a hablarles así: judíos, habitantes de todos, de Jerusalén, de entender bien esto y escuchad atentamente mis palabras. Estos no están borrachos como suponéis vosotros, pues la hora tercia del día, dice, pues es la hora tercia del día, le digo las 9 de la mañana, la hora tercia, empieza a las 6 de la mañana del día, entonces 6 y 3, 9, las 9 de la mañana, dice, es la hora tercia del día, sino que está ocurriendo lo que se dijo por profeta Joel. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, aquí ya está hablando de que ya eran los últimos días, fíjense, porque luego llegan y ya estamos en los últimos días, ya estamos desde aquí. Desde que el profeta Joel lo dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, le derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ahora voy a seguir. Permítame porque la Biblia Navarra tiene una hojita muy delgadita. Dice, sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Realizaré prodigios arriba en el río y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y manifiesto del Señor, y sucederá que todo que invoque el nombre del Señor se salvará. Los israelitas, al escuchar estas palabras, dice así, israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros y por medio de él. Como bien sabéis, dice, a este fue entregado según el designio establecido y la presencia de Dios. Le mataste clavándolo en la cruz por mano de los impíos, se refiere pues de los romanos. Pero Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, porque no era posible de que ésta lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice de él, tenía siempre presente al Señor ante mis ojos, porque está a mi derecha para que yo lo vacile. Por eso se alegró mi corazón y exaltó mi lengua, y hasta mi carne descansará en esperanza, porque no abandonarán mi alma los infiernos, ni dejarán que tu santo vea la corrupción. No dejará que tus santos vean la corrupción. O sea, que ese santo que se está refiriendo a Cristo no se va a echar a perder. Y lo mismo pasa con la Eucaristía. Me diste a conocer los caminos de la vida y me llenaste de alegría con tu presencia. Y así está hablando Pedro de Dios, y lo primero que le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro les dice, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice. Tienen que iniciar en el bautismo. Se tienen que convertir. ¿Qué es lo que tiene que convertirse? Convertirse al cristianismo. En ese momento se tenían que convertir, eran judíos, acuérdense, tenían que convertirse al cristianismo, a creer que Cristo es Dios, a creer la palabra de Dios, como estaban anunciando ellos. Pero lo primero que les dice es que se bauticen. ¿Por qué? Porque es lo primero que se tiene que hacer para ser cristiano, bautizarse. Por eso el Espíritu llega. Ya el bautismo, cuando ellos tienen el bautismo, acuérdense que dice, vendrá uno que bautice no con agua, con fuego. Es el fuego del Espíritu Santo. O sea que ya el agua pasa a ser segundo término. Por eso ya no se bautiza en ríos, ni no necesitas estar en una alberca, no.
Por eso los apóstoles bautizaban donde hubiese agua. Ahora es bien importante, lo primero tiene que ser bautizado para ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es en ese cuerpo, en esa ofrenda que es el cuerpo místico de Cristo, ahí va a injertarse el cristiano cuando se bautiza. Tiene que ser bautismo trinitario, como lo dice. Por eso lo dice Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le está diciendo en mi nombre. No, nadie, ni Pablo dice, yo no bautizo en mi nombre. Es en el nombre de Jesucristo. Sí, pero es, como vuelvo a decir, es trinitario. Porque Jesús dijo bien claro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en el Evangelio. Y ellos quitan mucho el Evangelio de los protestantes. Eso es muy delicado, no debes de quitar. Y entonces, por eso después Pablo en el 3:42 dice algo así, no, 3:40, por ahí así, déjenme ver, aquí, ok, es en 2:38, Pedro después les dice, por eso les dice esto: convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Por eso le dice que tienen que iniciar. ¿Quién inicia la conversión? El Padre. Y luego los hijos, ¿no? No dice nada más los adultos, sino los hijos. Los hijos es, cuando tú tienes un hijo, es un hijo recién nacido hasta que grande. Entonces, entran a la iglesia. Eso es lo que ofrece y lo que ofrenda Cristo. La iglesia, su cuerpo, la donación de su cuerpo. La donación de su cuerpo es bien importante, la donación del cuerpo de Cristo. Eso se ve en todos los sacramentos, más en matrimonio, más en Eucaristía, pero en todo se ve, en el bautismo, la confirmación, en todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Pentecostés? La fiesta de las primicias, donde antes le dieron la ley que los hacía pecar, los hacía maldecirse. Antes daban el 10% en granos, ahora ya no. Cristo ofrenda a la iglesia, pero ahora lo viene y la sustenta el Espíritu Santo para ofrecer su cuerpo místico. Antes ofreció su cuerpo en la cruz, ahora es el cuerpo místico. Al Padre está diciendo la primicia. Por eso la iglesia es pura y santa. No quiere decir que nosotros pertenecemos ahorita aquí a la iglesia, que somos pecadores. Muchos dicen, ay, sí, mira la iglesia, si son, como nos dicen, come santos, traga, ¿qué? Surradiablos, algo así. No, no se trata de eso, se trata de que cuando tú vas en camino a tu santidad, vas a pasar una purificación y tiene que llegar pura y santa, cosa que tampoco creen. Eso es lo que nos espera, fíjense, deberían estar orgullosos muchos. Yo estoy muy emocionado cuando llegamos a Pentecostés, cuando estamos en las fiestas, porque yo a veces mi emoción muy interna, porque la posibilidad de llegar al Padre nuevamente, nuestro Creador, la posibilidad de ser eternos, de dar la vida eterna, está pues, en la iglesia de Jesucristo nada más. Pues no puede haber muchas iglesias porque Cristo tiene un solo cuerpo. Muchas veces ahí no entiende mucha gente. No entiende lo importante de esto. Y fíjense nada más cómo inmediatamente dice aquí en el 42, dice, y perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles. Por eso le dice, ustedes vayan, a los apóstoles los manda. Entonces, toda esa iglesia, toda esa ofrenda que está dando Jesucristo, perseveraba. Eran señalados, perseguidos, como les decía, en esa doctrina de los apóstoles, que son los obispos. Los apóstoles son los obispos. Y en la comunión, en la fracción del pan, fíjate nada más, la comunión
los rezos, la oración, todo. En la fracción del pan es la Eucaristía, ¿ok? Y en las oraciones dice, perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. En la comunión, como les decía, los rezos, o sea, era cuando la comunidad, para que me entiendan, entonces todo el tiempo estaban orando. Y entonces dice, el temor sobrecogía a todos porque estaban huyendo, acuérdense, y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Esto es muy importante porque cuánta gente dice, no hay que pedirle a un santo, a los apóstoles, ellos realizaban los prodigios y señales. ¿Qué es eso? Lo conocemos nosotros como los milagros. Empieza a caminar la iglesia con esa ofrenda que le da Cristo al Padre, y el Padre la promesa la cumple, te manda al Espíritu Santo. Por eso nosotros lo conocemos como la venida del Espíritu Santo, donde la iglesia empieza a trabajar, porque acuérdense, de la cruz se abre y brota la iglesia, pero empieza a trabajar exactamente el día donde Cristo ofrenda a su iglesia la primicia, lo mejor de lo mejor, porque Cristo vino a entregarse en cuerpo, pero también deja el cuerpo místico y nos manda al Espíritu Santo para que esa esposa, que es el cuerpo místico de Cristo, le dé hijos santos, la santidad. Es a lo mejor muy complejo entenderlo. He tratado de ser un poquito más, como más entendible, pero eso es así, trabajar. Entonces, fíjense, la fracción del pan, cuando se parte, cuando están en la epíclesis y cuando están consagrando, el Espíritu Santo por eso baja y toca, ¡pac! Ya no es pan, ahora es cuerpo, ya no es sangre, perdón, ya no es vino, ahora es sangre. Eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos ese privilegio de, ahora que sea Pentecostés, ver todo eso cuando vayas a misa, ve la magia. La magia se puede decir que todos tenemos. En realidad no es magia, porque pueden decir que, es como un mago. Es la magia que todos tenemos, pero está presente el Espíritu Santo. Ese misterio, ¿sí? Es algo muy importante. Como les decía, yo trato de decírselos así como para que entiendan lo maravilloso que sucede en ese momento. Y ahora que celebramos el Pentecostés, pues tenemos que estar conscientes que estamos recibiendo la promesa del Padre, que hemos recibido la promesa del Padre. Y que gracias a cuando llega el Espíritu Santo, derrama todos los dones en su iglesia. En su iglesia. Pues acuérdense, antes era la fiesta del Shavuot, donde se entregaba la ley, y la ley, pues ya Cristo quita y nos pone su gracia. Por eso nos abre la gloria. Por eso nosotros estamos abrazando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva y nos revela las Escrituras. Él es el revelador, el Espíritu de la verdad. O sea, no te va a mentir lo que es la Escritura. Nosotros quizá podemos no entenderla como seres humanos a veces, que fallamos, no podemos entender, pero la verdad está puesta. La verdad está aquí. Pues, hermanos, entonces, acuérdense, el día de Pentecostés, pues es cuando la iglesia empieza a caminar, porque el Padre lo prometió. Cristo deja a la iglesia. Acuérdense, la iglesia es su cuerpo místico, pero también es la esposa. Y es la esposa que al momento que llega el Espíritu Santo, la esposa ya tiene ese don de darle hijos santos para que la reciba después del regreso de Jesucristo como la esposa santa y pura. La iglesia
que va a ser la iglesia pura y santa. Entonces, hay que entender que se inicia el camino de santidad con el bautismo. Después que hablemos de sacramentos, nos vamos a hablar mucho del bautismo, porque es muy importante que sepan qué son los sacramentos, los actos de salvación. Hermanos, pues Dios me los bendiga y prepárense para la venida del Espíritu Santo, este Pentecostés, donde nosotros hacemos la donación de nuestro cuerpo y cuerpo también la donación de Cristo para nosotros. Y se sella con el Espíritu Santo. Dios me los bendiga, ojalá y sea claro. De todos modos, si alguna pregunta pueden ponerla en los comentarios. Pero más que nada en YouTube, porque a veces me dan comentarios o me mandan mensajes por Facebook y lo que quiero es que la gente se dé cuenta, porque para poder, cuando yo contesto, para poder ver que las personas entiendan lo que preguntan. Y también pues comparte esta página con tus amigos, con tus grupos de la iglesia, donde puede ser que a más de alguno les interese conocer lo que estamos viendo de la Biblia, estos temas. Pues ya saben, entonces es conocida como la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, la entrega de la Torá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo conocemos como la venida del Espíritu Santo, donde donde la iglesia empieza a caminar y llenándose de santidad. Dios me los bendiga, su hermano Miguel Ramírez, pues a sus órdenes, y Dios me los bendiga mucho.